El Hilo Noticias, un espacio con invitados que te transportarán al universo científico de la innovación. El Hilo Noticias. Investigamos sobre inteligencia artificial e informamos con humanidad. Con la presentación y dirección de la periodista Selene Botero. Ya nos conectamos. Es un gusto darle la bienvenida a Karen Natalia Rojas, con quien abordaremos el tema de la IA, en esta ocasión con una mirada desde la estadística. Les brindo un breve perfil de nuestra invitada. Karen es profesional en estadística con amplia experiencia en análisis multivariado, minería de datos y modelos de inteligencia artificial. Ha liderado proyectos complejos como la centralización de datos en una data warehouse de la información en varias compañías, gestionando la ingesta, calidad y análisis de datos. Tiene una amplia experiencia en la implementación de minería de texto y modelos de procesamiento de lenguaje natural para la clasificación de temas y la estandarización semántica. Ha trabajado con modelos estadísticos avanzados para la predicción y estimación, como en el caso de proyecciones de indicadores macroeconómicos y modelos para estimar el consumo de combustible y la huella de carbono de vehículos. Es profesora en ciencia de datos con implementación de herramientas y metodologías estadísticas avanzadas. Ya vemos pues que tenemos un menú súper amplio y una invitada muy especializada. Iniciemos con algo que parece tan sencillo, Karen, pero que es el punto de partida de nuestra conversación. ¿Qué es la inteligencia artificial? Hola, Selene. Inicialmente agradecer por la invitación y es un honor estar aquí. Considero que la IA es un intento por crear cerebros artificiales al fin y al cabo. Cerebros que pueden hacer cosas que normalmente hacemos los humanos. Por ejemplo, como reconocer patrones, reconocer imágenes, aprender de las experiencias o comunicarse. Pero a diferencia de nosotros, la IA no tiene intención ni conciencia. Es más una extensión de nuestras propias capacidades de análisis y procesamiento, solo pues que en una escala mucho mayor y mucho más rápido. Como este programa es para personas interesadas en el tema de la inteligencia artificial, pero no necesariamente es un programa para expertos, cuéntanos, Karen, ¿qué es la ciencia de la estadística y cómo es que hace match, cómo es que hace clic con la inteligencia artificial para ingresar en materia con tu especialidad? La estadística es la ciencia, la defino de esa manera, la ciencia que estudia el caos para encontrar patrones y darle sentido. Yo lo asocio mucho con un minero. El minero básicamente escarba, va buscando hasta encontrar algo de valor. Nosotros hacemos eso mismo pero con los datos. Buscamos, escarbamos, limpiamos y podemos extraer algo de valor. Básicamente se trata de entender los datos y darle sentido, pues extrayendo información en medio de todo el ruido y el caos que hay precisamente en la información. Pues sin ella la IA realmente pues estaría de cierta manera ciega. El match al fin y al cabo se da porque la estadística proporciona las bases matemáticas y las herramientas necesarias para que la IA con la información que le pueda ayudar a disponer la estadística pueda comprender los patrones que se encuentran en ellos y a través de esa captura de patrones pueda aprender y realizar predicciones y automatizaciones de manera inteligente. Cuando tú me dices caos, me llama la atención esa palabra y es como si te enfrentaras a una cantidad infinita de números y de información para tratar de darle orden y que eso al final adquiera una lógica. Así es, así vienen los datos. Los datos vienen de diferentes fuentes, diferentes contextos y bueno, el tema de estandarización y limpieza realmente es uno de los pasos que lleva más tiempo, pero que realmente es el más importante. En el libro, Karen, La ética de la IA, de Sara Deglich, ella inicia diciendo que la IA es la suma de un conjunto de ciencias entre las que se encuentran la estadística. ¿Tú estudiaste estadística por el interés en la IA o crees que como la mayoría de los profesionales, la IA se apareció en tu trabajo? No, yo realmente cuando empecé a estudiar esto no tenía idea de qué era la inteligencia artificial. La fue ya conociendo en último semestre realmente. Pues a muchos profesionales siento yo que la IA aparece en el camino. Inicialmente como una herramienta que facilita nuestros análisis, pero ya después uno
se da cuenta de que es más que eso y realmente es como un puente para poder aplicar estadística a problemas pues mucho más sofisticados y que en su momento pues nunca imaginé abordar. Casi que estás confirmando con todos los especialistas que venimos entrevistando en esta serie que la IA se le apareció a uno desde el arte, a otro desde la neurología y a ti desde la estadística. Tú dices que fue en el último semestre de tu universidad. Tú eres muy joven. ¿Fue hace cuánto? Así es. Sí, fue hace 2 años. 2 años y medio más o menos. Bueno, sí, nos cayó a todos esta IA casi que en los últimos 2 años de la vida. ¿Qué es el análisis multivariado? Porque esta palabra la utilizábamos en la presentación tuya y en tus especialidades. Entonces, ¿qué es análisis multivariado? Bueno, el análisis multivariado abarca como muchos conjuntos de técnicas estadísticas que básicamente lo que busca es desentrañar la complejidad de fenómenos donde intervienen muchas variables o atributos que interactúan de forma simultánea. O sea, este análisis, en vez de ir a analizar variables o atributos de forma aislada, lo que hace es buscar la manera de analizar la interacción conjunta de estas variables e encontrar factores importantes. Y esto tiene que ver mucho con la IA, porque al fin y al cabo estos sistemas, los sistemas de inteligencia artificial, lidian con múltiples variables de entrada y salida que interactúan entre sí y busca capturar precisamente la relación de estos atributos o variables. Karen, te cuento que le preguntamos a ChatGPT sobre la importancia de la estadística en la inteligencia artificial y esto respondió. Dijo que la estadística juega un papel fundamental en el desarrollo de la inteligencia artificial por varias razones. La primera de ellas, el análisis de datos. Dice ChatGPT que la IA se basa en grandes volúmenes de datos. La estadística proporciona herramientas para analizar, resumir y entender estos datos, lo cual es crucial para entender modelos de IA. También habla del modelo probabilístico, es decir, muchos algoritmos de IA utilizan modelos de este tipo para hacer inferencias. Y dice que la estadística ayuda a construir y ajustar estos modelos, permitiendo a las máquinas hacer predicciones basadas en la incertidumbre. La validación de modelos es el punto número 3, donde ChatGPT dice que la estadística es clave para evaluar la efectividad de los modelos de la IA. Estos métodos estadísticos son la validación cruzada y las pruebas de hipótesis que se utilizan para asegurar que un modelo generaliza bien a datos no vistos. Y en el punto número 4 habla de la optimización. La estadística ayuda a optimizar los algoritmos de aprendizaje automático, mejorando su rendimiento a través de técnicas como el ajuste de hiperparámetros. Vemos entonces cómo los datos alimentan los proyectos que se adelantan con inteligencia artificial. En el Hilo Noticias estamos conversando con Karen Rojas, profesional en estadística. Recuérdanos así para personas que no tenemos especialidad en inteligencia artificial, qué es la minería de datos y cómo se aplica esta minería en proyectos de IA. Listo. La minería de datos es la búsqueda de patrones ocultas en montañas de datos. Ya habíamos comentado de que realmente los datos, la información que disponemos muchas veces puede llegar a ser caótica. Entonces la minería de datos precisamente lo que busca es en toda esta montaña caótica de datos buscar patrones que en su momento están ocultos, todos los encuentran y esto pues implica mucha exploración y mucha experimentación. Y en la IA la minería de datos es fundamental, precisamente para que la IA pueda disponer de esos registros y atributos para alimentar sus modelos. Entonces, pues nada, es la fase donde es muy importante la intuición del científico de datos y la lógica de la máquina. Yo no sé si tú has escuchado el término de ratón de biblioteca y que esto lo remite a uno como esta persona que se mete a estudiar, conoce la biblioteca, conoce los libros. La minería de datos, para hacer un símil, es más o menos esto, es un ratón de biblioteca. Sí, exacto, sí, es el ratón curioso, precisamente. que se introduce como a esa montaña de información
y va extrayendo cosas muy valiosas. La sabe clasificar, la sabe entender y sabe también qué desechar para ir entendiendo lo que nos cuentas. Perfecto, así es, va dejando lo más valioso, los patrones importantes. También de manera simple, cuéntanos, Karen, cómo funcionan los modelos de procesamiento del lenguaje natural y por qué son tan importantes. Uno siempre ya que lee cualquier tema de inteligencia artificial te remite al procesamiento del lenguaje. ¿Por qué es importante para los desarrollos de la IA? Sí, así es, porque en estas máquinas, para llamarlo de alguna manera, Ujú. lo que buscan es que el modelo no solamente lea, sino que también entienda, ¿sí? No solamente en los modelos de procesamiento del lenguaje natural, estos no solamente leen el lenguaje humano, sino que también, pues, de cierta manera como que nos hacen creer que nos están entendiendo. Aunque los algoritmos imiten nuestras palabras y respuestas, no necesariamente significa que comprendan de verdad lo que estamos diciendo. Siento yo que es como algo que nos hacen creer, pero realmente no nos entienden. Es más que nada, lo puedo asociar yo como loros que repiten cosas de forma Sí. muy coherente, pero realmente que no saben qué es lo que están diciendo. Y pues bueno, el procesamiento del lenguaje natural es importante para la IA precisamente por eso, por su capacidad de charlar con nosotros. Qué buen ejemplo traes y la verdad, para quienes no somos expertos, se nos convierte en un tema sencillo o en un símil también simple. Es como el lorito que está repitiendo y que a fuerza de repetir aprendió, pero no tiene introyectado ni sabe su contenido. Entonces eso mismo pasa cuando estamos hablando con la máquina está repitiendo un aprendizaje, puede ser muy científico lo que diga, pero no lo está entendiendo. Es eso lo que nos estás explicando. Repiten cosas muy coherentes, pero realmente no conoce qué es lo que está diciendo. Pero sí nos hacen creer a nosotros que realmente está teniendo una charla real, entre comillas, con Sí, nosotros. la máquina entonces es como esa lorita, por inteligente que sea y por ciencia que haya detrás de ella. Hay otro término que uno se encuentra de manera recurrente en los contenidos de la IA y es la palabra predicción. Tiene un gran significado en este universo. ¿Qué son las predicciones, Karen, y qué tan confiables pueden llegar a ser? Las predicciones son intentos que tiene la inteligencia artificial de ver el futuro, entre comillas, basados precisamente en lo que ha sucedido antes. Por ejemplo, tratar de adivinar el comportamiento de una persona a través de su historial. Pero al fin y al cabo, pues no son bolitas de cristal. Su confiabilidad depende totalmente de la calidad de datos que nosotros le proporcionemos. Entonces, si los datos son inexactos o sesgados, las predicciones serán erróneas. Digamos que aquí traigo a la conversación un término muy importante que nosotros utilizamos. Se llama o refiere que garbage in, garbage out. Ujú. Básicamente, eso quiere decir que basura Basura adentro, entra y basura basura afuera. sale. Ujú. Así es. Entonces, puede ser el mejor modelo. El mejor modelo que se demoró 2, 3 semanas en ejecutarse y puede dar sus resultados y realmente pueden ser basura si se entrenó con información basura. Entonces, las predicciones van a ser, digamos, pues todo está lleno de incertidumbre, pero entonces van a ser lo más precisas posible siempre y cuando la información que se le suministra a la inteligencia artificial sea la de mayor calidad posible. Qué bien esta explicación que nos haces, porque la palabra predicción sí lo remite a uno a la famosa bola de cristal y a la medium. Pero tú lo que nos estás diciendo es las predicciones se hacen a partir de la información que se ingesta en la máquina, pues o en el proyecto y arrojará tanta certeza o no de acuerdo a la calidad que se haya entonces tenido. Así es para irlo entendiendo de una manera bien sencilla. Perfecto, tal cual. Bueno, y a propósito de predicción, menciono el libro de Máquinas Predictivas, en el que concluyen lo siguiente: la IA es una tecnología de predicción. ¿Así lo consideras? Sí, así también lo considero, estoy de acuerdo. La IA se ha convertido en una herramienta de predicción.
pero, ¿sabes? Con la misma inseguridad que podemos tener nosotros los humanos cuando intentamos hacer suposiciones sobre el futuro. Sí, solo que la diferencia es que la IA puede predecir de forma más rápida y puede procesar conjuntos de grandes volúmenes de datos más que nosotros y encontrar relaciones que nosotros posiblemente no podríamos ver, pero sigue siendo limitada y no puede necesariamente anticipar todo el futuro, para decirlo de alguna manera. Y sigue siendo limitada también porque el ingreso de la información la estamos haciendo o la están haciendo humanos que también tienen un conocimiento limitado. ¿Es esto? También encajaría perfecto, así es. Sumado a tu opinión, Karen, me remito a la frase en la cual se considera que los datos son el nuevo petróleo. Así se afirma en el libro Máquinas Predictivas, donde se dice: las máquinas predictivas utilizan 3 tipos de datos: los datos de entrenamiento, para entrenar; los datos de alimentación, para predecir; y los datos de retroalimentación, para mejorar la precisión de la predicción. Las razones estadísticas y económicas determinan si el hecho de poseer más datos genera más valor. Desde el punto de vista estadístico, los datos presentan un rendimiento decreciente. ¿Cómo ves a Colombia? Tú que estás trabajando, eres de estas nuevas generaciones que ingresan de lleno a trabajar con la inteligencia artificial. ¿Cómo ves a nuestro país, a Colombia, versus países desarrollados que están liderando los avances en inteligencia artificial, Karen? Bueno, Colombia siento está participando en la carrera, pero siento que está participando con zapatos viejos y en caminos llenos de obstáculos. Siento que tenemos las personas, las tenemos, pero la infraestructura o los recursos que tienen otros países que son desarrollados en este tema, pues no la tenemos. No tenemos precisamente como esa infraestructura, pero sí tenemos el talento. Exacto. Considero. Entonces, cuando estás diciendo con zapatos viejos, es como si tuviéramos el mejor atleta, que es el talento humano, los científicos, personas como tú, personas profesionales, pero esos zapatos viejos son esos tenis que no permiten a ese gran corredor que ingrese a la pista y se luzca. Perfecto, exacto. Así pasa tal cual en este campo, porque está la gente llena de talento, pero sin los recursos y sin la infraestructura. Y algo que genera, que es consecuente precisamente de esto, es que ese talento suele fugarse, digamos, y pues nada, no se puede aprovechar aquí. Yo he conocido o distinguido a algunas personas que son expertas en este tema. Son muy buenas y están trabajando ahorita en empresas extranjeras a la distancia. Y pues claro, les pagan en dólares y les dan todos los recursos necesarios para potenciar sus habilidades en IA. Les dan los equipos monstruosos, programas, toda la infraestructura y educación en estos temas, entre otras cosas. Entonces, no es fácil de pronto salir de este circuito porque quienes están adquiriendo este conocimiento lo están ejerciendo, pero para empresas que están por fuera del país. ¿Tendría el país que hacer una inversión importante en equipos para que desde nuestro propio territorio, en este caso Colombia, para quien nos escuche desde cualquier otro lugar del mundo sepa que estamos hablando de Colombia, pueda sobresalir? Y digo Colombia, pero también qué bueno aplicarlo y también Latinoamérica. Estamos como en la misma situación, casi que está concentrado en los países desarrollados la tecnología y el resto somos proveedores. Así es, sí somos más que proveedores, como aplicamos eso que hacen como que replicamos más bien. Somos mano de obra, perdón te interrumpo, somos mano de obra. Por ahora sí, y también buscamos replicar lo que ya tienen pues los otros países desarrollados en estos temas. Bueno, digamos que no tenemos los recursos tecnológicos tan avanzados como ya tú lo mencionas, pero el talento sí. Sí, el talento sí. ¿Y
si le vamos a poner un termómetro, si vas a medir la temperatura de lo que está pasando en Colombia y en Latinoamérica, ¿ves un interés real, unas posibilidades concretas que la industria o el Estado tome en serio y tenga el presupuesto para hacer estas inversiones en inteligencia artificial? Pues yo o sea, consideraría que está por ese camino, solo que realmente sería una inversión muy grande. Digamos, he podido conocer un poco de la infraestructura y las empresas pues son extranjeras, suelen cobrar en dólares, que pues transformar nuestra moneda implica mucho dinero. Entonces considero que el tema de infraestructura es como el que más duro en el bolsillo de las empresas. En el tema de educación, hoy día es mucho más accesible, claro, hay cursos muy caros, pero hay otros que son súper buenos y que las personas, el talento en este campo, se la sabe rebuscar. Entonces, en cuestión de talento y conocimiento, siento que estamos muy bien. Es, pero más lo que te digo es la infraestructura. Y sería una inversión muy dura que no todas las empresas puedan llegar a ser capaces de invertir. Ahora lo otro es, y aquí también saco otro concepto que nosotros tenemos, y es la evangelización de la IA. Digamos que muchas empresas siguen siendo muy tradicionales y no quieren abrir como su camino a la implementación de estos nuevos sistemas, estas nuevas herramientas, precisamente porque pues ya están adaptados a su tradición. Entonces, también siento acá un punto muy importante para que podamos decir que la empresa pueda abrirse a pagar esas inversiones y a implementar inteligencia artificial, es primero que tengan esa cultura de estos sistemas, y eso implica una evangelización muy larga. ¿Y crees que tal vez porque se le tiene temor a lo nuevo o tal vez no se le tiene la credibilidad suficiente a la inteligencia artificial o es muy reciente para que un empresario que tenga un gran presupuesto tenga todavía temor de invertir y no ingrese a esa evangelización porque tal vez no entiende muy bien cuáles podrían ser los beneficios? Así es, siento que eso es como el temor a lo nuevo. Además, pues en cuestiones de edades considero que las personas, los dueños de empresas que ya son, digámoslo de alguna manera, como de más edad, siento que se cierran más precisamente a lo que ya conocen, a las tradiciones que tienen y no le dan la oportunidad precisamente a la inteligencia artificial. Sí. Tú hablas de 2 puntos para Colombia y Latinoamérica. Una, entonces, los grandes empresarios no le han descubierto todavía el potencial que tiene la inteligencia artificial y no está dispuesto a invertir su capital y por ello estamos un poco detenidos. Y adicional, cuando lo hacen, están replicando modelos que ya se tienen internacionalmente. Entonces, tú, Karen, como profesional en estadística, ¿qué áreas del conocimiento le verías potencial para Colombia? ¿Dónde estaríamos como capacitados para plantear nuevos proyectos y competir internacionalmente? Bueno, yo considero que en los campos de la salud, la educación y la agricultura especialmente. Acá pues nada, en Colombia en temas de agricultura tenemos un gran fuerte, por ejemplo, y siento que con la IA podemos como ayudarnos a optimizar, por ejemplo, los cultivos y optimizar pues otros temas del gremio pues de la agricultura, que como comento pues uno de los grandes fuertes que tenemos, pero nuevamente sería aprovechando nuestro conocimiento local y creando pues sistemas de inteligencia artificial que respondan mejor a nuestras necesidades y no solamente copiar lo que hacen pues en otros países. Tú hablas de 3 grandes áreas: salud, agricultura y educación. Ya me acabas de decir, nos acabas de comentar cuál es el de la agricultura. En la salud, ¿qué potencial ves? En la salud podemos mejorar, por ejemplo, el diagnóstico médico. Entonces, casos donde a través de reconocimiento de imágenes se pueda detectar con anticipación un tumor, por ejemplo. Ajá. Y en educación lo vería más con sistemas inteligentes que puedan llegar a interactuar con el estudiante y hacer que el aprendizaje pues sea mucho más personalizado.
Tú nos hablas de 3 pilares: salud, agricultura y educación. Serían como 3 áreas en las que un país como Colombia podría ser competitivo en inteligencia artificial. Ya vimos cómo lo aplicaríamos en salud, cómo a la agricultura. En el caso de la educación, ¿dónde le verías tú como el potencial concreto que hoy lo podríamos hacer? Obvio, si está el capital. En los colegios, desde primaria y secundaria, más que nada, más que en las universidades, pues creo que en primaria y secundaria sería muy bueno. Yo lo veo, o se me ocurre de momento, como Sí. asistentes virtuales que apoyen en la educación de los niños. Serían niños, haciendo pues una educación más personalizada y más interesante para el estudiante. Obviamente pues complementado junto con los profesores. Y justamente ya que estamos hablando de educación, tú tienes experiencia como docente. ¿Qué le sugieres a tus alumnos y a quienes nos escuchan por la radio y por podcast en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, que deben estudiar aquellos a los que les interesa esta tecnología? Bueno, no es porque haya estudiado estadística, pero les recomendaría empezar por la estadística o matemática, ya que al fin y al cabo son la base de los modelos de inteligencia artificial. Luego, uno no se puede quedar solamente con eso. Luego hay que explorar lenguajes de programación como Python. Nombro el principal, el que más se utiliza en ciencia de datos e inteligencia artificial. Y ya capacitarse más con cursos, con prácticas tanto personales como reales en temas de machine learning y procesamiento de lenguaje natural. Tener proyectos propios y reales. ¿Qué le recomendarías entonces a quienes no saben manejar las matemáticas como tú? Y me pongo yo de ejemplo que estoy en el área de las humanidades. ¿Quedamos por fuera de la ecuación o qué podríamos hacer si nos interesa la inteligencia artificial para abordarla? Bueno, pues nunca es tarde para empezar, pero el tema de haber estudiado estadística o matemáticas sí es súper importante. Lo digo porque hoy día es verdad, hay muchas personas que hacen cursos y les va muy bien. Sí. Pero digamos, más allá de aprender a programar y aprender a saber qué hace un modelo, es importante saber cuál es el monstruo detrás, cómo funciona detrás. Y esto pues sí se adquiere con bases fundamentadas en estadística y matemática. Casi entonces que quienes estamos desde las humanidades y desde otras áreas podemos disfrutar los desarrollos o aportar desde nuestro conocimiento para el ingreso de datos, por decirlo de alguna manera, pero nunca del desarrollo tecnológico que sí está en manos de ustedes, los estadísticos y los matemáticos e ingenieros. ¿Sabes? Sí, me parece perfecto lo que tú dices, ese aporte, siento yo, de ideas, el tema de ética que posiblemente ahorita lo vayamos a discutir. Siento que el campo de humanidades entraría a ser un rol muy importante. El tema de la minería de datos toca mucho con las cuestionadas maneras de conseguir la información y ya que hablas de la ética, ¿cuál es entonces tu posición frente a la ética en estos nuevos desarrollos? La ética, siento, no debería ser un complemento en la IA, sino uno de los núcleos principales, porque básicamente aquí entra la importancia de respetar la privacidad de las personas y asegurar que los datos sean utilizados de manera transparente y con consentimiento precisamente de las personas. Ya con eso pues podríamos lograr que la IA sea una herramienta para el bien y no para explotar y controlar indebidamente esta información suministrada. En la inteligencia artificial se habla de los sesgos y esto toca precisamente con lo que estamos hablando, cómo se consigue la información, cómo se ingesta la información. Entonces, Karen, tú como especialista desde la estadística, ¿qué consideras? ¿Cómo se pueden evitar los perjuicios que como seres humanos tenemos cuando se ingresa a proyectos que se supone son científicos y objetivos y que por ello generarían tranquilidad y confianza? El tema del sesgo no se puede eliminar del todo, pero se puede reconocer y mitigar. Los prejuicios pueden infiltrarse en cada fase del desarrollo de un modelo. Por eso es crucial pues identificarlos y tomar acciones. Entre ellas, una posible solución podría diversificar los equipos de trabajo,
También cuestionar las fuentes de datos, que los datos que lleguen sean muy representativos de toda la población y no solamente datos de un tema en específico o en un contexto específico. Y sobre todo realizar auditorías éticas a los modelos para asegurar que están cumpliendo con criterios de equidad. Y aquí salgo a relucir un ejemplo que la vez pasada estaba leyendo de una inteligencia artificial que creó Amazon para contratar a sus empleados y resultó no gustar a las mujeres y sesgarse más hacia los hombres. Es decir, la inteligencia artificial seleccionaba empleados hombres, 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 hombres. Ujú. Y precisamente era porque la información con la que se había alimentado durante años incluía más hombres que mujeres. O no sé, un caso más real y que suele pasar mucho, no sé si de pronto alguna vez han intentado crear imágenes a Ujú. partir de nuestros propios rostros. A mí me ha pasado que subo mi rostro, le doy como un tema en específico y siempre me retorna con ojos azules, en algunos casos mona, pero siempre con ojos claros. Entonces siento yo que pues que el modelo internamente se sesgó, posiblemente fue entrenado con mujeres de alguna nacionalidad o algún lugares específicos, pero nunca me retornó mi rostro con ojos oscuros. Y yo tengo ojos oscuros, siempre fue ojos claros. Entonces siento yo que es muy difícil eliminar ese sesgo, pero se puede mitigar, como te comento, diversificando los equipos de trabajo, eh, teniendo datos realmente representativos de todas las poblaciones y teniendo auditorías éticas constantes. Y entonces, mientras la inteligencia artificial esté gobernada por ciertos países y por ciertos poderes, esa información que se va a ingestar siempre va a tener sesgos y entonces al final del día también siempre va a arrojar información o predicciones que no son tan objetivas ni tan científicas. Así es, no tan objetivas para nosotros, posiblemente para ellos sí, pero no tan adaptado como para sí, nosotros, los de Latinoamérica. Ujú. Sí. Tú que has trabajado con proyectos de inteligencia artificial, que como se dice, conoces el monstruo por dentro, ¿qué tan inteligente es la máquina? ¿Cuánto depende del ser humano? Bueno, la máquina depende 100% de los humanos. Las máquinas son muy buenas haciendo cálculos y siguiendo instrucciones, pero si nosotros no se las damos, son piezas de código sin vida. Dependen básicamente de nosotros los humanos para poder actuar. Entonces, la colaboración humano-máquina es esencial para que estos sistemas funcionen bien. Kate Crawford dice en su libro Atlas de la Inteligencia Artificial que la IA no es inteligente porque no piensa y no es artificial porque consume muchísimos recursos naturales. ¿Cuál es tu opinión ampliando la pregunta anterior y que toca con el cuestionamiento de si es inteligente la máquina y cuánto depende de nosotros los humanos? Bueno, sobre esto coincido totalmente. La inteligencia artificial realmente no es inteligente porque no razona, no tiene conciencia, o sea, conciencia como la tendríamos nosotros. O sea, no tiene conciencia de lo que hace. Entonces, es inteligente en la medida de que nosotros le proporcionamos esa inteligencia, entre comillas. Y no es artificial porque depende de nuestro mundo físico. Entonces, como dice la autora del libro que me comentas, la inteligencia consume muchos recursos reales, espacios, electricidad, agua, entre otros. ¿Qué opinas entonces? Porque esa inteligencia artificial la quieren volver como un humano y se crean robots con nuestra propia apariencia. Y esto se ha debatido mucho desde la ética. ¿Cuál es tu postura, Karen? Bueno, considero que es más una cuestión de diseño que de funcionalidad. Y se implementa más con la idea o con el objetivo de que la inteligencia artificial sea más aceptada en la sociedad. Sin embargo, pues su aspecto humanizado considero yo que responde más como a estrategias de marketing, más que una necesidad funcional. Además que estéticamente, bueno, ya hablando estéticamente, a mi parecer resultan ser muy inquietantes. Amplíame un poco ese concepto porque me parece bien importante la palabra que acabas de utilizar, esa imagen
de humano sumada, opuesta ficticiamente a una máquina que parece ser tu nueva mejor amiga, te parece inquietante. Sí, sí, siento yo que al fin y al cabo es muy robotizado. Al fin y al cabo es es una máquina que no tiene expresión, nunca va a tener expresiones como lo tendría precisamente un humano. Entonces siento que eso, al menos estéticamente, yo he visto videos de robots y se me hace que son muy inquietantes. Y quienes tienen de novia o novio un robot, eh, ¿qué le puede estar pasando con esta personita? Bueno, siento yo que ese tema no lo podría discutir mucho, ya se sale de mis manos. Es más un tema, siento yo, psicológico. Para complementar la información que nos brinda Karen Natalia Rojas, profesional en estadística con experiencia en inteligencia artificial, es interesante conocer cuál es el lugar que ocupa esta nueva tecnología. Y para ello me remito a la opinión del periodista Álvaro Montes, experto en inteligencia artificial, quien recapitula lo siguiente. Es generalmente aceptada la idea de que la acumulación de innovaciones ocurridas en las 2 últimas décadas tiene el mismo nivel de importancia que el de las revoluciones industriales previas. Como primera revolución industrial se entiende el período que inició con la introducción de las máquinas de vapor en la industria inglesa a partir de 1784. En 1870, la electricidad fue aplicada en cadenas de montaje o líneas de ensamble que facilitaron la producción masiva de mercancía, y al período que comenzó entonces se le conoce como Segunda Revolución Industrial. El siguiente gran salto, reconocido por los historiadores, ocurrió a partir de 1969 con la automatización mediante computadores y electrónica. Hoy, las fábricas inteligentes conectadas y robotizadas marcan el inicio de la que se conoce también como Industria 4.0, en donde los factores claves son, como ya dijimos, aprendizaje automático, Internet de las cosas, robótica, Big Data, estadística y otras tecnologías emergentes. Estamos hablando con Karen Rojas, profesional en estadística, y quisiera conocer tu opinión acerca de los robots que cuidan niños y personas mayores. Bueno, esto va más, también va relacionado a lo que hablábamos anteriormente. Siento yo que la inteligencia artificial o robots, ya sea con apariencia humana o no, que cuidan niños y personas mayores, pueden ser un apoyo útil, pero pues al fin y al cabo son herramientas, no cuidadoras. Pueden ayudar con tareas básicas del día al día y monitoreo, pero siento yo que nunca deberían reemplazar el contacto humano. Y esto va relacionado con la pregunta que me decías, que hay personas con novias robot, pues nunca debería reemplazarse el contacto humano con una inteligencia artificial. Y ahora en el caso de los niños, considero que menos, dado que el cuidado de la interacción va mucho más allá de una simple vigilancia o una simple compañía, entre comillas. El niño ve a su cuidador como un ejemplo a seguir, como un modelo para entender el mundo, expresarse y aprender comportamientos sociales. Y un robot, por más avanzado que sea, nunca pues va a poder ofrecer esa calidez ni la empatía necesaria para formar vínculos importantes con el niño y enseñarle precisamente esa interacción que debe tener ante el mundo y demás, ese ejemplo. Y siguiendo en esta línea, los robots cuidadores de niños y personas mayores, en vez de monitorearlos, sino que ya los llaman cuidadores, ¿puede la inteligencia artificial llegar a ser peligrosa? Sí, la inteligencia artificial puede llegar a ser peligrosa si no se regula correctamente y si no se implementa un control y monitoreo adecuado. Además, bueno, de amplificar lo que ya hemos hablado, de sesgos y violar la privacidad, uno de los mayores riesgos es el uso malintencionado, como los ciberataques o la creación de deepfakes, que son videos o audios generados con IA para hacer como que una persona parezca otra persona y pueda decir o algo que en realidad nunca ocurrió. Se han visto varios casos. La vez pasada vi uno con el presidente Obama y bueno,
Y siento yo que la IA puede ser peligrosa en diferentes frentes, sesgando sus resultados, entonces como el caso que te decía de la IA de Amazon, que es sexista, para decirlo de alguna Sí, manera, sí. violando la privacidad, generando dependencia en estos usos o sea, que intencionalmente se utilizó mal, lo que te decía el ciberataque o la creación de deepfakes. Y también considero yo un peligro adicional sería el problema de la alineación. ¿Qué implica este concepto? Esto sucede cuando la IA se concentra mucho a un objetivo y deja de un lado las intenciones, o sea, ya deja de alinearse con las intenciones humanas. Puede actuar de manera extrema para cumplirlos, tomando decisiones peligrosas. Entonces, por ejemplo, si a la IA se le dice, tú debes maximizar la eficiencia en una fábrica, la IA lo va a hacer y puede dejar de considerar, por ejemplo, el bienestar humano. Sí, entonces, este problema ocurre porque la IA sigue de forma literal los objetivos que se le imponen, ignorando demás contextos o consecuencias no deseadas. Y complementando tu respuesta, leía también que en un momento dado, uno de estos robots que estén al cuidado de un abuelito, en vez de hablarle con cariño o de recibir bien los recuerdos de sus nietos, simplemente respondería de manera seca y este adulto mayor quedaría como sin piso frente a su propia nostalgia y sentimientos que son muy bonitos. Así es. Entonces ahí nuevamente yo hago énfasis en que la IA es una herramienta complementaria en estos casos y nunca debe reemplazar el contacto humano. Ya se dice que la inteligencia artificial no es el futuro, es el presente, lo sabemos. Nos dejará sin empleo la IA, que es otra preocupación generalizada. No a ti, pues porque tú eres una estadística que ya sabemos es clave en este desarrollo, pero a muchas otras profesiones. Considero que sí, porque la IA tiene el potencial de automatizar muchas tareas operativas, tareas que son repetitivas y que no requieren un alto nivel de creatividad o análisis. Esto puede hacer que algunos empleos, precisamente operativos, desaparezcan, pero también abre la puerta a nuevas oportunidades. Siento yo la clave es prepararse a este cambio, adquirir habilidades más especializadas y adaptarse precisamente a las necesidades emergentes del mercado. Es como, más o menos como lo que ocurrió en la revolución industrial, donde se crearon muchas máquinas que reemplazaron las tareas manuales de algunos trabajadores, pero entonces fueron contratados otros trabajadores más técnicos y especializados que precisamente se encargaban de manejar estas nuevas máquinas. Hoy estamos viendo algo similar, una transición hacia roles que requieren una comprensión más profunda de la IA o de la tecnología y de la interacción que tiene con la IA. Entonces el panorama laboral cambia, pero no desaparece, simplemente se reinventa. Ni tampoco es lo que he leído en algunos prospectos que decían, es que existe la IA para que el resto de la humanidad se pueda ir a la playa a broncearse y a descansar. O sea, eso tampoco es realista, ¿verdad, Karen? No, tampoco. Vi hace poco un documental en el que conversaban Bill Gates, que ya sabemos, Microsoft, y el director de cine James Cameron, el director del Titanic. Y él afirmaba, James Cameron, que hacer películas de ciencia ficción ya es casi que improbable, que es muy difícil porque la IA camina a pasos agigantados. Él dice que una película se toma realmente 3 años entre que se ideó y vio la luz y llegó a los espectadores, y entonces que ya este tema de la ciencia ficción es inabordable. ¿Cómo ves en realidad el avance vertiginoso de la inteligencia artificial? Yo siento que el avance de la IA es sorprendente y a la vez aterrador, porque la velocidad con la que se van desarrollando nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nueva infraestructura, nuevos algoritmos es muy difícil de seguir. Estar en la vanguardia de todo esto es muy complejo. Y lo más preocupante es que la regulación y la ética no están avanzando al mismo ritmo. La carrera pues la va ganando precisamente estas nuevas tecnologías, pero en temas de regulación vamos algo atrasados.
y regulación y legislación, ¿verdad? Entonces termina siendo en esa misma línea que estamos recibiendo desarrollos los cuales no han tenido de pronto ninguna segunda revisión ni ninguna revisión técnica. Karen, tú eres joven, profesional, estás trabajando en desarrollos con IA. ¿Para qué la recomiendas? Es decir, ¿cuáles son las bondades que trae la inteligencia artificial desde tu óptica? En los problemas complejos, dado que la inteligencia artificial en problemas complejos los resuelve de una forma más rápida y eficiente. Precisamente lo que hablamos ahorita es de diagnósticos médicos hasta la personalización de servicios, además de automatizar tareas muy tediosas y repetitivas y descubrir conocimientos que antes eran inalcanzables. Pero digamos que su mayor bondad, pienso yo, es su capacidad de ser una herramienta que empodere a los humanos y amplíe nuestras capacidades. Siento yo que debería verse como eso, ¿sí? Como una herramienta que empodera nuestras capacidades. ¿Y para qué definitivamente no recomiendas el uso de la IA? Bueno, no lo recomendaría definitivamente para situaciones que impliquen tomar decisiones que requieran un juicio humano complejo. Por ejemplo, en el ámbito judicial o de selección de personal. En el judicial precisamente para determinar si una persona es culpable o no, o en selección de personal para precisamente en el ámbito laboral, dado que esto implica factores éticos y humanos, algo que la inteligencia artificial no tiene. ¿En algún momento tú misma te has sorprendido que estés trabajando con proyectos de inteligencia artificial y la máquina termine haciendo lo que quiso? ¿O no te ha ocurrido todavía, ya para ir finalizando nuestra conversación, que la máquina termine gobernándose y gobernando? Bueno, más que eso, siento yo que la máquina alucina en situaciones. Más que nada en la generación de imágenes me he dado cuenta, nada, pues bota cosas muy locas y también con ya una de procesamiento de lenguaje natural, precisamente charlando entre comillas, hay momentos en los que sí, me da respuestas de un contexto totalmente diferente, me ha pasado. Como yo soy vieja guardia, en el periodismo se decía hace muchos años que una imagen valía más que 1000 palabras porque no te podía engañar la imagen. Pero ya vemos que la IA te puede engañar con hechos cotidianos como puede ser tu propia imagen que te arrojó de ojos verdes, pero también con hechos muy complejos como es la noticia y los acontecimientos políticos y sociales. Totalmente. Y más allá, sobre todo ahorita con los deepfakes, cualquier persona puede hacerse pasar por otra persona y hablar de cosas que puedan perjudicar y pues bueno, a veces es muy difícil como identificar lo real, ¿sí? Sobre lo artificial. Sí, deepfake, ¿qué significa para que dejemos aquí claro a nuestra audiencia? Bueno, deepfake es como una profundidad falsa. Si quieren también lo pueden buscar por internet, pero básicamente son en esas situaciones donde la voz y la imagen hacen referencia o pertenecen a otra persona. Entonces, literal es una persona X, pues obviamente que sepa mucho de inteligencia o de esas implementaciones de inteligencia artificial, malintencionada, que graba un video, pero que internamente, bajo lo que hacen, pega dicho video con la imagen de alguien. Entonces puede ser alguien famoso. Y es tan real que en el video es como si estuviese hablando esa persona famosa con la voz de la persona famosa, pero con las palabras que la persona malintencionada puso. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cuáles son tus redes o el sitio en el que pueden establecer una conversación contigo las personas que están interesadas en tu conocimiento? Por LinkedIn. Por LinkedIn aparezco como Karen Rojas. Ustedes me pueden buscar como Karen Rojas, Universidad Santo Tomás, que fue donde me gradué, y ahí aparezco. Muy bien, agradecemos a la profesional en estadística con experiencia en inteligencia artificial, Karen Natalia Rojas, por hacer parte de este hilo, un programa realizado con la técnica de Gustavo Tavares. Pueden comunicarse con nuestro espacio a través de nuestras redes, @elhilonoticias. Y antes de despedirnos, los dejamos como siempre con la máquina.
quien justamente hoy nos dará sus respuestas sobre la estadística y la inteligencia artificial. Desde hace 9 décadas, los científicos entrenan las máquinas para que piensen. En 1956, a esta ciencia de la computación se le bautizó como inteligencia artificial. Y aunque le pongan la cara de tu nuevo mejor amigo, las máquinas ni son inteligentes ni sienten ningún afecto. La máquina sigue siendo una máquina y así responde. ChatGPT, ¿tú sabes que utilizas la estadística? Sí, como modelo de lenguaje, utilizo principios estadísticos en mi funcionamiento. Mi entrenamiento se basa en grandes cantidades de texto, y durante este proceso, se aplican técnicas estadísticas para identificar patrones, probabilidades y relaciones entre palabras y conceptos. Pero explícame mejor cómo aplicas la estadística. Claro que sí, la uso primero en la probabilidad. Calculo la probabilidad de que una palabra o frase siga a otra, lo que me permite generar respuestas coherentes. Segundo, en el modelado, utilizo modelos matemáticos que se fundamentan en la estadística para entender y predecir la estructura del lenguaje. Y tercero, manejo de datos. Durante el entrenamiento, se analizan y procesan datos de manera que se resalten características relevantes, lo cual es una aplicación directa de técnicas estadísticas. En resumen, la estadística es clave para el diseño y funcionamiento de modelos como el mío, permitiéndome generar respuestas relevantes y contextualmente apropiadas. Entonces, ¿estás seguro que tus respuestas son relevantes? Hago mi mejor esfuerzo para proporcionar respuestas relevantes y útiles basadas en el contexto y la información que tengo. Sin embargo, mi precisión puede variar según la complejidad del tema y la claridad de la pregunta. Siempre es bueno verificar la información, especialmente en contextos críticos o técnicos. Si alguna vez sientes que una respuesta no es adecuada, no dudes en pedirme que la aclare o que profundice más. Entonces, si tu respuesta no es la adecuada, esta información podría llegar a ser peligrosa. Es cierto que información inexacta o mal interpretada puede tener consecuencias, especialmente en temas sensibles o críticos. Aunque intento proporcionar respuestas precisas y útiles, siempre existe el riesgo de error. Es importante que los usuarios mantengan un enfoque crítico y verifiquen la información, especialmente en áreas como la salud, la seguridad o decisiones financieras. Si alguna vez dudas de algo que digo, te animo a investigar más o consultar a un experto en el tema. La seguridad y la precisión son lo primero. Esto dijo la máquina. La voz que utilizamos ha sido generada con inteligencia artificial del programa Clipchamp, una producción de El Hilo Noticias para Radio Bolivariana.